Lo prometido, vamos a hablar un poquito de cómo sigue la economía, ya pensando en el segundo semestre del año con Diego Giacomini, es economista jefe de Economía y Regiones. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. No, un placer. El otro día charlamos, pero bueno, las comunicaciones no eran las mejores en ese momento. Diego, vamos a arrancar, digamos, directamente por lo que se viene, ¿no? Especialmente en materia financiera, digamos, tenemos un primer semestre muy flojo en materia económica y un segundo semestre que tampoco luce demasiado bien. Vos, en primer lugar, ¿qué esperás desde el punto de vista macro para la segunda parte del año? En el estudio tenemos una estimación que nuestro PBI, nuestra proyección, presentaría una caída de menos 1.8 en el 2014. Fuerte, ¿no? Fuerte. Ese es nuestro escenario base. Dependiendo de qué hagan en materia de política fiscal y política monetaria, el resultado puede variar. O sea, nosotros percibimos que el problema madre que dio origen a la crisis cambiaria que está inmersa Argentina y que todo el mundo conoció, se dio cuenta que estaba inmerso en enero, tiene su origen en la pata fiscal. O sea, Argentina tiene un exceso de gasto público, un sobreconsumo público que fue financiado con caída de reservas. Y eso no fue corregido. A ver, si el gobierno, intentando estimular la demanda agregada, le tira más nafta al fuego del gasto público, aumenta más el gasto, y con eso obliga al Banco Central, que es su única fuente de financiamiento hasta ahora, a emitir más pesos que la gente no quiere. A principios de año había un exceso de 150.000 millones de pesos en el mercado. Si el Banco Central tiene que emitir más, muy probablemente se logre el efecto contrario al buscado y tal vez el nivel de actividad todavía caiga un poco más de es la vieja receta que le funcionó bien a los Kirchner y que ahora ya se agotó. O sea, la receta de estimulo mucho la demanda agregada, digamos, inyecto muchos pesos al mercado y esto me va a hacer que la economía crezca. Bueno, en un momento funcionó, la economía llegó a crecer 8 o 9%, más que nada con consumo, ¿no? Ahí está. Bueno, no todas las mismas recetas dan el mismo resultado a lo largo del tiempo. A ver, se podía hacer política de expansión de demanda agregada del 2003, 2004, 2005, pero ya en aquel entonces, con Néstor en la presidencia, si seguimos la inflación, aumentó de 3.7 a 6.1 a 12.3, 2003, 2004, 2005. O sea, la inflación se duplicó año tras año en los primeros 3 años del gobierno de Néstor Kirchner. O sea, eso estaba ya mostrando el génesis de un importante desequilibrio y que había que cambiar las políticas. Y el gobierno, en lugar de cambiar la política que debería haber sido cambiada en el 2005, la intensificó. ¿Y qué logró? Un resultado de un crecimiento exponencial de la inflación que se mantuvo arriba del 20% durante 8 años. Y como dice la teoría económica y la evidencia empírica, cuando vos forzás el crecimiento a cambio de inflación, solamente lográs crecimiento en el corto plazo. En el largo plazo, solamente lográs que la inflación aumente todavía más, te mate el crecimiento y sobre todo te mate la generación de puestos de trabajo. Claro, se subestimó totalmente el efecto que tenía la inflación en la economía, o se vio solamente la parte buena de corto plazo, que es crecimiento, como decías vos, muy fuerte en la primera etapa y sobre todo un incremento nominal de la recaudación que le dio al gobierno un buen margen de administración y de poder, digamos, de definición sobre las provincias, sobre todo, ¿no? Claro, pero fue un error. Más que nada por el IVA. Sí, pero en términos macroeconómicos, esa estimulación de la inflación fue un error garrafal. ¿Por qué? Porque esto es como ir a un médico que no crea que la tuberculosis se cura con penicilina. O sea, la teoría económica, desde la década del 60 y 70, demostró en teoría y luego con la confirmación empírica de los datos que si se hace lo que se hizo, se termina como estamos hoy en día. O sea, por eso en ningún país del mundo no hay más inflación en el mundo. ¿Por qué? Porque los desarrollados aprendieron esta lección en los 80 y los emergentes en los 90. La inflación es un bien escaso en el mundo, no existe. Te hago un paréntesis. Ayer estaba Cristina Kirchner con Mauricio Macri inaugurando la autopista Ilia, ¿no? Que es un pequeño tramo, pero bueno, lo hicieron después de muchos años, ¿no? Y Cristina explicó que, bueno, estaban ahí juntos inaugurando, no por un tema de pacto ni por una cuestión de especulación política, sino porque era algo de sentido común.
Y la verdad que efectivamente era de sentido común que se pongan de acuerdo, terminen esa autopista tan cortita y beneficien a un montón de gente. Ahora, esto del sentido común evidentemente ha sido también bastante escaso, ¿no? Porque esto que vos estás contando, que es de sentido común, todavía hace falta explicarlo, darle la vuelta, decir, mira, una inflación del 30% no es buena, ¿no? Esto que es algo obvio. Bueno, este gobierno kirchnerista no lo quiso entender durante mucho tiempo. Mira, el sentido común es un bien escaso también entre muchos políticos y muchos economistas argentinos. De hecho, escuché hablar cuando estaba detrás de cámara, y acá viene el tema de la tasa de interés, que yo lo relaciono con el sentido común. Está la discusión de, primero, hay un mal diagnóstico en algunos casos, yo tengo mi opinión particular con el tema de inflación, y a mí a la gente me gusta explicarlo muy sencillo. Están pasando dos cosas que son contrapuestas. Si uno mira los índices de inflación de abril y lo compara contra marzo, y marzo contra febrero, uno puede llegar a decir, uy, la inflación se está desacelerando. Sí. Pero si yo miro febrero contra febrero del año pasado, marzo contra marzo del año pasado, y abril contra abril del año pasado, que es el último dato, la inflación se está acelerando. Se aceleró, es cierto, estamos casi en un 40 interanual, ¿no? Abril fue 39% interanual, según los datos difundidos por el Congreso. ¿Qué sucede? Yo a la gente me gusta explicarle porque lo entiende. El dato del mes, o sea, que está descendiendo, es como una pinta de cerveza. A ver, tenemos una pinta de cerveza que tiene el líquido amarillo y la espuma blanca. Y esa es toda la inflación. La espuma amarilla, que es el corazón de la inflación, el líquido amarillo, que es el corazón de la inflación, responde a las expectativas de inflación. Y la espuma, cuando es lo que se está bajando, lo que se está reduciendo, esa espuma, que es la que está cayendo de febrero a marzo, a abril, está cayendo simplemente porque el tipo de cambio está fijo. Mientras que el líquido amarillo no descendió absolutamente nada. Sigue habiendo una expectativa alta. Es más, si vamos a la encuesta de la Universidad Torcuato Di Tella, que a la gente le pregunta, ¿usted cuánto piensa que va a ser la inflación en los próximos 12 meses? Dio 38 y moneditas, el promedio, cuando el mes pasado había dado 37 y moneditas. Y esto es central, porque esto es política monetaria y manejo de Banco Central. Si uno quiere tener éxito para bajar la inflación, lo que tiene que hacer es convencer a la gente que la inflación va a bajar. Si las expectativas de inflación no bajan, la inflación no va a reducirse. Y pesa mucho más que el nivel de actividad. Por eso fracasaron tanto. Yo lo repito mucho también esto, ¿no? Cómo hay que trabajar sobre las expectativas, cómo no se ha hecho nada. O sea, ni los planes de Guillermo Moreno congelando precios en supermercados, ni este plan de precios cuidados están ayudando a bajar la expectativa. En otras épocas sí se fue exitoso, aún con planes que después fracasaron, pero el plan austral te bajó drásticamente la expectativa de inflación y de hecho lograron bajar la inflación muy fuerte en los meses posteriores. Y la convertibilidad tuvo algunos meses donde le costó, porque había una inercia muy alta inflacionaria, pero después planchó totalmente la inflación. El problema que tuvo la convertibilidad es que tuvo inflación inicial y esto encareció los precios en dólares, ¿no? Pero después se consiguió dominar la inflación, con lo cual fueron planes que trabajaron muy fuerte en la expectativa y la gente lo creyó. La gente creyó que el plan austral iba a ser serio para bajar la inflación y lo fue en una primera etapa. Y también la convertibilidad, hasta que después degeneraron, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día la gente no cree que la inflación va a bajar. ¿Por qué? Porque acá también hay una parte que se le da la espalda a la realidad, yo creo que por una cuestión dogmática. La conducción parece no prestarle mucha atención a las expectativas de inflación. Las expectativas de inflación en Argentina hoy en día son racionales. Si uno se sube a un taxi, el taxista le va a decir, no, la inflación y el dólar se van a disparar porque esta gente gasta de más y le dan a la maquinita como loco. Siempre que le dieron a la maquinita como loco, la inflación subió y el dólar aumentó. Bueno, eso es expectativas racionales. Eso es Robert Lucas, Premio Nobel de 1995. Y acá eso no se lo tiene mucho en cuenta. ¿Y qué pasa? El Ministerio de Economía está haciendo algo para que la gente piense que se va a gastar menos, que el Banco Central va a emitir menos, entonces si la gente piensa eso y piensa que no van a emitir, que la inflación no se va a bajar, que el dólar no va a subir, no, todo lo contrario. Si uno sale a la calle y la gente le pregunta, ¿usted qué piensa que va a pasar con el dólar? La gente que va a subir. ¿Usted piensa que la inflación va a bajar?
No, piensa que sube. ¿Por qué? Porque piensa que el Banco Central va a seguir emitiendo Digo, dinero. en tu último trabajo que publicaste Sí. en tu blog, Sí. diegojacomini.blogspot.com.ar, publicaste un cuadro que habla de las tasas de interés, que es un tema central. Ahí lo tenemos. Vamos a explicar un minutito, porque es un cuadro que no es difícil. Sí. Si quieres explicarlo vos. Fíjate, ahí estamos mostrando cómo ha sido la inflación de distintos países de la región, qué pasó con la meta de inflación que tenían estos países y luego la tasa de interés, que es un aspecto central en este momento en Argentina. Contamos un poquito este cuadro. Chile tuvo una inflación del 1,9, tiene una meta del 2 a 4%, o sea, estuvo debajo de la meta, sí, y bajó la tasa de interés. Exacto. Bueno, lo primero que hay que decir es que todos estos países, hace ya muchos años que el Banco Central tiene institucionalizado que su principal objetivo de largo plazo es el objetivo inflacionario. O sea, se ocupan del nivel de actividad. Todos estos países tienen meta de inflación. O sea, todos tienen meta de inflación. Colombia, que tuvo una inflación del 2%, tenía una meta de inflación también de entre 2 y 4. Perú, 2,8, tenía una meta de 1 a 3. Y Brasil, 6,2, estuvo casi en el límite superior, ¿no? Exactamente. La meta de inflación era entre 2 y 5 y 6,5. Claro. Todos estos países, ¿qué sucede? Cuando ven que la inflación observada se ubica bien cómodo por debajo de la meta de inflación, se dan el lujo de bajar la tasa de interés porque le dan más oxígeno a la economía real. Cuando por el contrario, esos son los casos, por ejemplo, de Chile, que la bajó de 5 a 4, es el caso de Colombia, que la bajó de 4 a 25. Prestémosle atención a los números que estamos hablando, ¿no? Y Perú, como estaba cerca del límite, la dejó estable en 4, y Brasil, que siempre tiene permanentemente la amenaza de que la inflación se le desborda de la meta, la tiene en 6,2 y la meta es 6,5, subió la tasa Selic de 7 a 11. O sea, cuando la tasa amenazó con pegar salirse de la meta, 6,2, la meta era 6,5, ahí hubo una fuerte suba de la tasa. Exactamente, pero quiero dejar el primer mensaje contundente, es que estos países, lo voy a poner en un ejemplo deportivo, vamos a ver, estos países pueden mover la tasa de interés para abajo si la inflación desciende, porque vienen entrenando hace muchos años este deporte de mover la tasa de interés con respecto a la inflación. ¿Y qué sucede? Hace muchos años que dejan bien en claro que sin descuidar el nivel de actividad, la inflación es el principal objetivo. 1. 2. Tienen reputación y credibilidad que actúan de esta manera. Y la reputación y la credibilidad no se logra con una ley. Se logra simplemente a lo largo de 15, 20 o 10 años que lo que uno diga después se ve reflejado en los datos. ¿Y qué pasa en Argentina, ¿no? Donde Fábrega ya la semana pasada, ahora pasamos de los ejemplos latinoamericanos a la Argentina. Fábrega, digo, si la inflación sigue bajando, a mí me va a permitir disminuir la tasa de interés. Bueno, ¿esto está bien o puede ser peligroso? A mi opinión no es correcto. ¿Por qué? Porque estos países que entrenan este deporte hace muchos años, Argentina ni siquiera se puso a investigar de qué se trata este deporte, entonces no lo puede poner en práctica. Esto para que la audiencia lo entienda. No lo sabe jugar. ¿Qué quiero decir? Primero, Argentina no tiene institucionalizado que es fundamental el objetivo de largo plazo antiinflacionario, todo lo contrario, hace 8 años que tiene inflación de 2 dígitos. Segundo, el Banco Central no tiene credibilidad y transparencia. Tercero, esto es metas de inflación. ¿Cuál es la meta de inflación? ¿Qué inflación se quiere tener en Argentina? Porque uno mueve la tasa en función de si alcanza o no la meta. La meta, no hay meta, y la meta tiene que ser anunciada, explicada y ser creíble. Cuarto, se elige un índice de precio, que el índice de precio debe ser transparente, creíble. Bueno, no tiene credibilidad el índice. No es transparente, porque nadie sabe a ciencia cierta cómo está formado. Los precios adentro del índice no es como antes que se publicaban. O sea, cuando uno ve alimentos y bebidas, antes uno decía, la papa, este mes salía el kilo 5 pesos y el mes anterior salía 4,80. Tampoco está informado. Entonces, tampoco no se sabe el objetivo, no se tiene reputación, no se tiene credibilidad, no se tiene institucionalizado el objetivo, no se tiene la meta, no se tiene un índice creíble. Además, las tasas de interés en Argentina, y esto lo quiero remarcar, importan en términos reales. La tasa de interés no hay que mirarla en términos nominales. ¿Qué quiere decir? Hay que ajustarlas por inflación. Sí, digamos, una tasa del Banco Central hoy en 26% para las LEVAC,
Bueno, contra una inflación del 39 es 13 puntos negativa. 13 puntos negativas. Quiero mencionar esto que acabas de decir vos, Pablo, de forma muy enfática. Esa tasa negativa de 13 puntos es mucho más negativa que la que había los últimos 9 meses de la gestión de Marcó del Pon. Entonces, las tasas no están bien medidas, altas. Y si la comparo con lo que en realidad hay que compararlo, que es contra las expectativas de inflación de la gente, y uso lo que mide la Universidad Torcuato Di Tella, que las marca redondeando en 38%, si la tasa a un año es 26%, la tasa ajustada por expectativas es menos 12, es negativa en 12. Entonces, con estos niveles, yo creo que sería bastante temerario que Argentina empezara a practicar un deporte que los países vecinos lo vienen practicando y entrenando y jugándolo bien hace 20 años. Tu diagnóstico es que sería erróneo bajar la tasa de interés por la señal de una baja de la inflación mes a mes. Con meses que además tienen una inflación históricamente más baja que otros, ¿no? O sea, abril y mayo son meses estacionalmente de inflación menor a otros meses del año. Uno sabe que enero, marzo, octubre, diciembre son meses, o julio, son los meses de inflación donde los precios pican fuerte, un poco ¿no? más alto estacionalmente. Claro. Yo el mensaje es que creo que ninguna de las condiciones, tanto de coyuntura como sobre todo estructurales en Argentina de hoy en día, están dadas para bajar la tasa en función de una baja de la inflación de 2.5 a 2% mensual. 2% mensual es 32% anual. Sí, ya está la discusión, y vamos hablando del INDEC de mayo, ¿no? Porque el INDEC en mayo, sí, según lo que hablamos el otro día con la gente del IPSIS, le estaría dando menos de 1.5, hablaron de hasta 1.3. O sea, volvemos al 1 de Moreno casi. Claro, con lo cual ahí se puede dar una señal todavía más complicada, ¿no? Porque realmente es tan fuerte, de acuerdo al gobierno, la baja inflacionaria, y ya logramos pasar del 3,6 de enero al 1,3. Sí. Bueno, evidentemente entonces ya hay que ir reacomodando distintas variables para permitir una recuperación económica. Y hay que ver qué pasa si otras mediciones dan diferente, por ejemplo. O sea, da lo oficial 1,3, 1,5, y las privadas, las que publica el Congreso, da 2,6, por decir una cosa, invento, ¿no? O la del gobierno de la ciudad, del mismo distrito, da el doble. Lo que quiero decir es medio temerario comportarse de una manera para la cual no hay ni la coyuntura con tasas de interés reales negativas, ni lo estructural, más importante aún, nada está dado para actuar de esa manera, ¿no? Es peligroso. Diego, te agradezco. No, Pablo, vamos a seguir este tema, obviamente, a ver cómo se va, digamos, desarrollando todo esto. Digamos, yo creo que hay muchas cuestiones abiertas. No sabemos qué va a pasar con el dólar oficial, no sabemos qué va a pasar con la inflación, no sabemos qué va a pasar con la expansión monetaria del segundo semestre. Esto es clave. Sí. Y a partir de ahí, bueno, se van a ir jugando todos estos temas, ¿no? Pablo, dijiste algo muy importante, porque para mover la tasa de interés hacia la baja en función de respuesta de un descenso eventual de la inflación, el Banco Central tiene que tener todos modelos previendo de acá a 2 años cómo se va a mover el tipo de cambio, cómo se va a mover la inflación, cómo se va a mover el nivel de actividad. Por ahora hay una única meta explicitada, ¿no? Que es la de las reservas. O sea, Fábrica lo que dijo el otro día en su reunión con empresarios es: las reservas a fin de año las tenemos que tener en 28.000 millones de dólares. O sea, evidentemente el Banco Central no tiene ni metas de inflación, ni meta de tasa de interés, ni ninguna meta cuantitativa explícita. Lo que sí tiene es: no quiero que las reservas caigan. Esta es la prioridad absoluta hoy de Fábrica, por lo menos. Te agrego, está bien explicitar metas, es una meta extraña esta, muy extraña, pero siempre que hay metas hay que explicar los por qué y cómo se las alcanza. Claro. Siempre es así en política económica. Diego, te agradezco. Muy Un amable, placer, hasta luego. Hacemos una pausa y ya seguimos.